Gracias. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien, mejorando? Ya Cristo esperando. Feliz sábado, feliz sábado. Muy bien, ya casi estamos llegando al final de la jornada. Como ya nuestra hermana mencionó, el tema se titula La ética, la moral y la ética de Jesús. Vamos a ir ahí. Vamos a buscar el libro de Salmos. Y vamos a buscar Salmo 40. A ver si es verdad. Sí, Salmo 48. Déjame prender aquí el coso porque el otro día me entusiasmé y se me olvidó. Allí está mal escrito, debe ser la moral o la moralidad de Jesús, pero no importa. La ética y la moral de Jesús. Primero vamos a ver qué es la ética. Según el diccionario de la Real Academia Española, la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Y esto es muy importante porque tiene que ver con nuestra conducta, con nuestra forma de conducirnos, de nuestra forma de vivir, con nuestra manera de comportarnos los unos con los otros, de cómo trabajamos con los demás. ¿Cómo estás, Milka? Te bendiga. Así que la ética nos ayuda a ser mejores personas, o nos debe ayudar a ser mejores personas, ¿verdad que sí? Personas de bien. Pero la ética se basa, como dice ahí, en la moral. La moral. ¿Y qué es la moral? La moral son las normas que una persona tiene entre el bien y el mal. Sabe distinguir, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Sin embargo, tenemos problemas hoy día porque en el mundo en el que vivimos las personas consideran que la ética y la moral son asuntos personales. La ética y la moral son aspectos que originalmente surgen como parte de la religión, ¿verdad? Es el cristianismo quien pone el énfasis en la ética y la moral, pero hoy día la gente no quiere saber del cristianismo y por lo tanto las personas dicen que la ética y la moral son cosas que las debe determinar cada persona y que no debe ser establecida por la sociedad ni por la religión. Y así es el mundo en el que nosotros hemos llegado a vivir, donde ahora todo dicen que la verdad es relativa, dicen algunos, y algunos incluso dicen que cada uno tiene su propia verdad. Pero la realidad es que la verdad es una sola, no hay dos verdades, y la verdad es Cristo, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es como decían antes cuando los pastores empezamos a trabajar, decían, cada pastor tiene su librito. ¿Verdad? No, pero el librito es el manual de la iglesia, así que hay que usarlo, ¿verdad? Pues a veces también la gente dice, no, la verdad es relativa. Y hoy día vivimos en el tiempo que algunos llaman el posmodernismo y otros ya lo llaman el postmodernismo, donde la gente ve las cosas de acuerdo al cristal con que se mira y todo lo ven relativo. Por eso tenemos tantos problemas hoy en día. Pero claro, eso Jesús lo había predicho que iba a ocurrir. Para alguna gente nada es bueno ni nada es malo y cada cual lo ve, ¿verdad? Para algunos algo es malo, pero para otros es bueno, pero no es así como funciona. No es mi verdad, no es tu verdad, hay una sola verdad, ¿ok? No es como que hay muchas verdades. La gente tiende a relativizar las cosas. Es muy peligroso si nosotros no tenemos una ética y solamente está basado en lo que cada cual piensa. Y si no hay una moral y una ética colectiva, pues cada cual va a decidir y va a ser como pasó en el tiempo de los jueces, que cada cual hacía como bien le parecía y cada cual hacía lo que quería, como decimos por acá, lo que les daba la gana. Pero el mundo no puede funcionar así bien, por eso tenemos tantos problemas en la sociedad, tanta gente desajustada. Una
vez estaba viendo un video en YouTube de una señora que se siente que ella es caballo. Y búsquenlo, lo van a ver. Entonces ella va todos los días a correr como un caballo de esos que brincan obstáculos, y ella se va al parque y empieza a brincar obstáculos, porque para ella es un caballo. Tiene huesos buenos esa, pero ella es un caballo. Ella piensa que en otra vida ella era un caballo. Y ustedes ven todas esas cosas como la gente las relativiza hoy día. La pregunta es, ¿cómo es que nosotros hemos llegado hasta esto, verdad? Porque el intento de definir la ética y la moral basados en la opinión de nosotros los hombres ha sido un fracaso que ha repercutido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos ese problema. ¿Y cómo llegamos nosotros a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, en el siglo XVIII, ustedes saben que en Europa, lo que se conoce como la época de la Ilustración, estudiamos eso en la escuela, los filósofos europeos se rebelaron contra el orden establecido, se rebelaron contra el cristianismo, contra lo que gobernaba las leyes y la conducta de la sociedad. Y ellos afirmaron en el siglo XVIII que el hombre moderno no necesitaba del cristianismo para definir lo que era bueno y lo que era malo. Que la razón humana podía establecer sus propias normas fuera de la ley de Dios. Y ustedes saben, y que Dios y el cristianismo ya estaban obsoletos. Ahí es cuando viene la época de la Ilustración, ahí es cuando viene la Revolución Francesa. Francia hace una abolición de la religión, y entonces crean un mundo, una sociedad sin Dios. Claro, eso es lo que ellos querían. Pronto ellos se dieron cuenta que eso no funcionaba, porque sin Dios no hay posibilidad. La enseñanza de Jesús durante la semana que hemos visto que Jesús habla para nosotros en cuanto a la salvación, en cuanto a la salud. Jesús habla para nosotros de diferentes maneras, ¿verdad? Y Él es nuestro sanador. Jesús también nos ha enseñado a través de la familia. Jesús nos enseña a través de la libertad que Él nos ha dado, ¿verdad? Todas esas son las marcas que Cristo dejó en nosotros durante este tiempo que hemos hablado, y también la valoración del ser humano, que fue nuestro primer tema, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros valemos? Y Jesús nos lo presenta en la ética y la moral. ¿Cómo nosotros vamos a vivir una vida que sea realmente buena? La ética de Jesús está basada en hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que dice el texto de hoy, ¿verdad? En el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dice que está como el seno. En otras versiones dice que está en medio de mis entrañas, dice otras versiones. Dios tiene que estar, y su palabra y su ley, en medio de nuestro corazón. Así que esto es bien importante, ¿verdad? Porque la ética de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Este versículo nos resume un principio que Jesús enseñó a sus discípulos y que también vivió durante el tiempo que estuvo en la tierra, y que es importante para nosotros. Jesús vivió haciendo la voluntad de su Padre. Él lo decía una y otra vez: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que me envió y guardar sus mandamientos. Porque esa ley es lo que expresa el carácter de Dios. Lo hemos estado estudiando nosotros también, ¿verdad? Así que la ley de Dios nos enseña su carácter, nos enseña su amor hacia nosotros. Una enseñanza básica de la fe judía y de la fe cristiana es que la ética y la moral se definen, la define Dios, no la define nadie más. Nosotros no definimos eso, es su palabra, y nosotros nos dejamos llevar por su palabra. Cuando las personas tratan de definirlo ellos mismos, salen con ideas raras, bueno, como esa que quiere ser un caballo, ¿verdad? Y hay otros que, como un hombre de 40 años que dice que él se siente como una niña
de kindergarten, así que se puso un traje. Hay locos por ahí en todos lados. Tú me miras raro. Eso salió en Canadá. Y como ahora hay que permitirle a la gente, no se le puede criticar eso porque va y le afecta la psiquis y todas esas cosas. Pues el hombre se puso un trajecito y se fue y se sentó en el salón de kindergarten. Y ahí lo salió en las noticias y todo. Porque él se sintió que se trasladó al principio. Y hay lugares, hay países que usted no puede hablar de nada de eso, ¿verdad? Aún aquí ya, en algunos lugares. Hay muchas complicaciones, ¿no? En estos días están prohibiendo, el presidente de Estados Unidos, anteriormente se había permitido que los hombres podían entrar al baño de las mujeres y viceversa. Trump eliminó eso y ya la gente está protestando, ¿verdad? Hoy escuchaba a uno aquí protestando porque en la Universidad de Puerto Rico todos los edificios y todas las instituciones que reciben fondos federales tienen que acomodarse a eso y estaban protestando porque en la Universidad de Puerto Rico había un baño que era para cualquiera que quisiera entrar ahí. Imagínese usted, dama, que usted esté ahí, venga un hombre y quiere entrar ahí porque se siente mujer. Habrán perversos que se van a meter ahí también, ¿verdad? El mundo ha cambiado la ética porque es el hombre quien la está tratando de definir. Sin Dios. Quieren hacer las cosas sin Dios y eso es lo que nos está llevando es a la locura. La gente no sabe lo que están haciendo. Así que es importante que nosotros nos amarremos a este texto. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante si queremos vivir una vida ética, una vida que refleje el amor de Jesús. Ahora bien, la ética de Jesús está basada en lo que mencionamos aquí, pero nos habla de la palabra de Dios. Fíjese que en la antigüedad las grandes naciones tenían leyes que se basaban en la voluntad de los gobernantes. Los reyes establecían cuáles eran las pautas del reino y había que seguir esas reglas y si no, pues hasta la cabeza le tumbaban a uno, ¿verdad? Nadie podía ir por encima de esas leyes. Los monarcas muchas veces se iban por encima de la ley y quebrantaban las normas que exigían a los demás. Los 10 mandamientos, como sabemos, expresan las leyes morales de Dios sobre lo que es correcto y equivocado, pero cuando los hombres tratan de establecer las leyes, se desvían del plan divino. Y eso fue lo que le pasó al emperador romano Nerón. A pesar de su educación filosófica, a pesar de todo lo que él había conocido, era un hombre loco. Dice que su mamá y su hermana, su esposa los reprendieron y él las mandó a matar a las dos, porque él era un hombre lascivo, un hombre inmoral, y porque su mamá y su esposa lo criticaron, las mandó a matar. Así era Nerón. Y ustedes saben que fue Nerón el que provocó la primera persecución de los cristianos. Como dice aquí, ¿verdad? Los cristianos de Roma, porque ellos Nerón los acusaba de que ellos habían quemado Roma y la historia parece que dice que fue él mismo que la quemó, ¿verdad? Pero es interesante porque los cristianos estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por Cristo, no traicionar a quien había dado su vida por ellos. Y los cristianos morían. Y es interesante porque hay un historiador dice lo siguiente, dice así, el contraste dice entre la ética de los cristianos y la de Nerón fue notaria para todos, al punto de que un autor cristiano dijo más adelante: ¿no ves que los cristianos arrojados a las fieras con el fin de que renieguen el del Señor no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más los castiga en mayor cantidad aparecen otros? Su ejemplo de vida junto con el valor ante la muerte predicaba de su ética superior. Y los cristianos, a pesar de que los trataron de extinguir, dice que la sangre de los mártires era como semilla que hacía que más personas quisieran hacerse cristianos solamente porque ellos querían considerarse como dignos de morir por Cristo. Y cuando un mártir iba a la hoguera o era muerto, ¿verdad?, o llevado al circo romano, ellos lo consideraban un privilegio morir por Cristo. Incluso hay historias de personas que se colocaron en lugar de otras para morir
por Cristo. Wow, miren, me dice Marisa, I have goosebumps, ¿verdad? Porque es emocionante cómo los cristianos estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo. Por eso el cristianismo es real, porque ¿quién se va a volver loco a morir por algo que no es una realidad, verdad? Y tanta gente que testificó de ello. Así que la ética es bien importante para poder salir adelante y no convertirnos en los locos como Nerón. A la pregunta entonces es, ¿por qué Dios tiene el derecho a definir lo ético y lo que es moral para ti y para mí? ¿Por qué Dios tiene ese derecho? Bueno, lo que dice aquí en el libro de Isaías 45, 18, no lo establece bien claro. ¿Por qué? Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuesen habitada, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Él es el dueño, Él es el autor, Él es el dueño de todo y por lo tanto Él tiene la autoridad para poner las pautas de cómo van a hacer las cosas aquí. Dios es nuestro creador y soberano y cuando nos creó Él sabe cómo nosotros podemos vivir mejor y llevar una vida feliz y por eso es que nos ha dado reglas de salud, cómo podemos alimentarnos mejor, cómo podemos conducirnos mejor. Imagínense si la gente si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos. No tendríamos problemas como el de Cataño, que van allí el contralor y se lleva las cajas. No tendríamos problemas con que mataron al viejito, allá que el viejito empujó al otro y se murió, lo mató. No tendríamos problemas de una joven matando a otra joven por celos o por envidia. Nada de eso existiría. No estaríamos viendo la televisión, a lo mejor ni tendríamos televisión, no nos hacía falta eso, porque la pasaríamos mejor. Pero porque la gente se ha decidido a no seguir los preceptos divinos y a seguir su propia opinión, tenemos un mundo en problemas. Todos saben que todo comenzó con la rebelión en el cielo contra la ley de Dios por parte de Lucifer. Y eso es lo que ha llevado al caos actual en el que vive nuestro mundo. Vivimos en un caos, porque el hombre eligió seguir su propio seguir, yo no veo bien, el principio satánico del egoísmo. Allá estoy medio ciego ya, y esto me lo hice esta semana. Dejándose guiar por su propia opinión en lugar de la orientación divina. Por desgracia, nosotros solo hemos recogido dolor, conflictos, violencia y muerte. Sencillamente porque no hemos seguido la ética y la moral que Dios estableció y nos dio a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos está ocurriendo. Ustedes saben que la ley de Dios está basada en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y por eso, cuando estos principios son seguidos, pues vivimos bien. Vamos a vivir una vida chévere. En Mateo 22, 37 al 40, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley de Dios no es una casualidad, no es algo que está ahí por casualidad. No es un asunto aleatorio basada en las ideas impulsivas que a Dios se le ocurrió de pronto y vamos a poner esta ley. No, lo que Dios hace, lo hace bien. Fue algo perfecto para nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir y amar y respetar a Dios como nuestro creador y sustentador. Pero también esa ley demanda que amemos a nuestros semejantes, respetándonos lo que no es nuestro, respetando lo que no es de usted, tratando al semejante con consideración como quisieran que nos trataran a nosotros. Por ejemplo, los 10 mandamientos tienen, como sabemos, 4 mandamientos que están establecidos para mostrar nuestro amor a Dios y 6 mandamientos que están para mostrar nuestro amor al prójimo, ¿verdad? Que no debemos tener
otros dioses, porque hay un solo Dios verdadero, no tomar su nombre en vano, no hacer imágenes de ese Dios, guardar el sábado como día de adoración y descanso para honrar a Dios, nuestro Creador y soberano. Y ustedes saben, este es otro tema, pero la profecía dice que el enemigo iba a tratar de cambiar la ley, así que se ha cambiado el sábado por el domingo, y pareciera que el enemigo está ganando porque son más los que van el domingo que los que van el sábado a la iglesia. Pero de todas maneras la Biblia dice que no va a ser todo el mundo, es una manada pequeña. Pero la obediencia a los preceptos divinos, Dios no es caprichoso. Dios nos dio el sábado. Alguna gente hacen cuestionamiento y dice, bueno, pero cualquier día se puede guardar. Han oído eso, ¿verdad? Bueno, pero eso no es lo que dice la Biblia. El Señor nos dice en el cuarto mandamiento, guarda el día que te convenga. No. Dios dice, guarda el sábado, y es porque hay una razón. Hay más de una, pero especialmente cuando en el mandamiento dice, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y el séptimo día descansó. No, ¿estaba cansado Dios? Dios no se cansa, dice que no se duerme siquiera. Pero era para, Dios estableció eso para nosotros. El hombre, el sábado fue hecho por causa nuestra. Descansó. No dice que fue el primer día, fue el séptimo día. Así que esto es bien importante porque a veces las personas piensan que esto no es importante. Pero es importante porque se trata de la ley de Dios. Si usted hace como hizo el legislador ese y se pasa la luz roja, usted puede estar seguro que le van a dar una multa de 500 pesos igual que le dieron a él. Y no importa a quién usted llame, la va a tener que pagar. ¿Es así? ¿Por qué? Porque la ley dice que usted no se puede pasar en una luz roja y que si se pasa va a tener una multa, aparte que puede causar un accidente, ¿verdad? Bueno, y si se la pasa en amarilla, a lo mejor puede ser que le den un break, pero se la pasó en colorado. Y claro, después yo no sé quién es el legislador ni lo conozco, pero él ha hecho unos cuentos ahí que son medio raros, pero bueno, esa no es la historia. La historia es que es el sábado. Y nosotros por eso ponemos tanto énfasis en el sábado. No porque el sábado salva. El sábado no nos salva. Usted guarda el sábado y se puede perder. No, pero cuando usted guarda el sábado y lo hace porque usted reconoce quién es su Dios, quién es su creador, y que Él no solamente lo creó a usted, sino que usted y yo nos rebelamos contra Él, nos alejamos de Él y Él estuvo dispuesto a venir a este mundo a dar su vida para que tú puedas ser restaurado a su imagen y semejanza. Así que no solamente es nuestro creador, sino que nuestro redentor también. El sábado tiene una importancia bien seria, hermanos. Incluso nosotros mismos tenemos que evaluar nuestra relación con Dios en el día del Señor, porque es importante. Y luego entonces tenemos los otros 6 mandamientos: que hay que cuidar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio contra el prójimo y no codiciar nada que pertenezca a él, ¿verdad? Así que hay una ética que nosotros debemos seguir, que está en los 10 mandamientos, y si nosotros la seguimos, usted va a ver que hay bendición. Dios dice: yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te liberé, está diciendo Dios. Dios nos liberó. Y por eso Él espera que nosotros seamos fieles a Él y obedezcamos sus preceptos, sus principios, antes de revelarse a ellos como su creador y su soberano, que tenía el derecho a exigirles obediencia. Antes de eso, cuando liberó a Israel, Dios los liberó de la esclavitud, los salvó por su gracia y misericordia. Y Dios nos salva a nosotros de nuestros pecados también. Dios nos ha liberado a nosotros en Cristo de la misma manera. Y Él espera que tú y yo seamos fieles a Él también. Disculpen que... Ahora, Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros por nosotros mismos no podemos guardar ningún mandamiento. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. De hecho, nosotros no podemos producir
nada bueno si no es a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿No es así? Entonces Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué lindo eso, ¿verdad? Dios obra en nosotros todo lo que es necesario. Así que el que se pierda es porque quiera. Porque Dios lo produce todo en usted. Dios está dispuesto a hacerlo en usted. Usted solo lo que tiene que hacer es decirle: Señor, aquí estoy. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley yo quiero que esté en medio de mi corazón. Haz lo que tú tengas que hacer. Y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Pero usted tiene que estar dispuesto a hacer su voluntad. Porque Él es el que va a obrar todo lo demás. A través de su Espíritu Santo, Él nos va a moldear para que seamos lo que Él quiere en nuestra vida. Así que la ética y la moral de Jesús nos desafían a ir más allá del respeto literal de la ley. Es algo más. Tenemos que ser algo más que creer en la ley nada más. En su Sermón del Monte, recuerden que Cristo le enseñó que los hijos de Dios deben aspirar a ir más allá de la obediencia a la letra de la ley. Por eso cuando usted lee el Sermón del Monte, allí se habla de cuáles son los principios para que usted pueda vivir una vida, la vida del reino de Dios. ¿Verdad? Por ejemplo, ora por los que te vituperan, ora por aquellos que te maldicen. Eso es contrario a lo que hacían ellos antes, ¿verdad? Jesús le está diciendo que tú tienes que orar por ellos, que tú tienes que poner la otra mejilla. Todas esas cosas que no son fáciles, por eso usted no lo puede hacer. Es Dios el que obra en usted el querer como el hacer. Porque a lo mejor a usted le dan una cachetada y usted va a ir para encima. Usted se va a defender. Pero si el Espíritu de Dios está en usted, su respuesta va a ser diferente. Créame que va a ser diferente. Dios lo hace. A veces a usted lo insultan y si usted está en Cristo, usted se queda callado y como que no me dijeron nada, ¿verdad? Pero si usted no está en Cristo, usted va a botar sapos y culebras por la boca. Pero si Cristo está en usted y Él obra en usted el querer como el hacer, los principios del reino de Dios se van a manifestar en su vida, en su experiencia cristiana. ¿Verdad que sí? Porque eso es lo que Jesús quiere en nosotros cada día. Él espera que nosotros reflejemos el carácter amoroso de Dios, no solo respetando su ley y respetando a nuestro prójimo, sino también siendo generosos con Él. Incluso cuando no lo merece, con aquella gente que no lo merecen. A veces hay que... De hecho, Pablo dice, cuando tú haces eso, es como si pusieras ascuas sobre su cabeza. Es como si le pusieras leña en su cabeza, ascuas de fuego. En otras versiones dice, vas a hacer que se le ponga la cara roja de vergüenza. Que es otra expresión, ¿no? Porque cuando usted vive la vida de reino, la gente sabe que usted no es de este mundo. Porque usted y yo sabemos que no somos de este mundo, ¿verdad? Nuestro mundo está mucho más allá. Entonces viene lo que se llama el perdón. El perdón es un acto de gracia que nace de la misericordia de Dios. Entonces usted puede perdonar, como dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que tiene que ser la vida de reino. Yo recuerdo una vez cuando yo estuve por aquí hace un tiempo atrás, como decía Machuchal en el año bolón. Aquí ocurrió un incidente en una de las iglesias. Algunos de los que están en ese tiempo se acordarán. Y como resultado de ese incidente, a mí me tocó visitar a una hermana de una de las iglesias, ya una hermana ya mayorcita. El problema había sido su hijo, pero pues había que ministrarla a toda la familia, así que yo fui a hablar con la hermana y pues para que la hermana reconociera el error de su hijo. Se había suspendido un matrimonio y toda esa cosa. Y la hermana, yo le dije, hermana, usted tiene que perdonar a esa familia porque usted quería que ella siguiera adelante de la familia si no estaban heridos. Y la hermana que llevaba más de 50 años en la iglesia me dijo, yo no perdono a esa gente.
por ahí empezó a gritar en la casa, ¿verdad? Y yo después que la escuché decía, ay hermana, pero a mí me duele mucho en mi corazón que usted que lleva más de 50 años en la iglesia, según usted dice a menudo en la iglesia, usted ha perdido esos 50 años en la iglesia. Porque si usted no es capaz de perdonar eso, que de hecho su hijo es responsable. No, pero yo espero que verle en el cielo. Pero allí no la pude ayudar. Allí no la pude ayudar porque ella estaba enfadada y no quería de ninguna manera. ¿Cómo uno puede aspirar al reino de Dios si uno no puede perdonar? Ustedes saben que el perdón sana a uno. La persona que no perdona se enferma, se amargan. Yo he conocido gente que por estar enojados por algo que le hicieron, le ha dado cáncer. Y han muerto gente que vegetariano porque mire, el cuerpo produce una serie de toxinas que lo matan a usted mismo, porque usted mismo se envenena. Y David, tú estabas hablando de los huesos, pero fíjese que David lo dice allí en el Salmo 32, creo que él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso está hablando de una depresión, de una angustia en la que él vivía. Pero entonces cuando él confesó, ¿verdad? Dice que todo cambió. Y todavía hay gente que no entiende eso. Y lo peor es que sea un cristiano que quiere entrar en el reino de los cielos y todavía no puede perdonar algo que le hicieron. Así que usted perdona, hermano. Vamos para adelante. Porque al final lo que tú y yo hicimos fue perdonado por el Rey del universo. Y nos ofrece vida eterna. El perdón es un acto de gracia, como le dije. Y Dios quiere que nosotros seamos así, que perdonemos. Dios quiere que vivamos su ética del reino de los cielos aquí en la tierra. No cuando estemos allá. Aquí que aprendamos a vivir, a amarnos, a podernos abrazar y vernos. No quiere decir que si alguien lo maltrató, usted le va a estar pasando la mano todo el tiempo, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Pero que usted pueda perdonar a esa persona y verlo y sonreírle y no tener ninguna amargura en su corazón. Eso usted lo puede hacer. Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho. Hay una historia que no sé cuánto han visto la película Refugio Secreto, una película viejita, pero es una película cristiana. Pero Corrie ten Boom, que es la protagonista, en la Segunda Guerra Mundial hubo una familia, la familia ten Boom, que eran de Holanda, y ellos decidieron que durante la guerra en Alemania, o sea, la guerra mundial, en los Países Bajos, Alemania invadió los Países Bajos, incluyendo Holanda, y ellos decidieron hacer una obra humanitaria con los judíos. Y en la película se llama así, El Refugio Secreto. Ellos crearon un cuarto secreto dentro de la casa y ahí escondían a los judíos para protegerlos. Y dice que hicieron eso mucho tiempo, hasta que, dice la historia, algunos vecinos lo delataron. Y ella, junto con su hermana, a los viejitos creo que no los llevaron porque los padres estaban ya mayores, pero a ella y a su hermana, que eran mujeres jóvenes, fueron enviadas a un campamento de prisioneros en la ciudad de Ravensbrück, en Alemania. Y allí, ustedes saben, tuvieron que soportar todas esas condiciones inhumanas que tuvieron, y su hermana murió mientras estaban cautivos. Ella sobrevivió y cuando ella salió dedicó el resto de su vida a ayudar a los sobrevivientes de los campamentos de concentración y a predicar el amor y el perdón de Dios. Ella hablaba de eso. Ella andaba por todos lugares. Algunos de ustedes quizás de que tienen un poquito más de años la vieron en algunas películas, porque ella salía, y en algunos lugares ella salía anunciando la gracia de Dios porque era cristiana. Pero dice que en una ocasión, mientras ella andaba en esos auditorios predicando y hablando del amor y el perdón, dice que luego de la reunión, una en particular, un antiguo guardia alemán que había sido guardia cuando ella estaba ahí presa y había trabajado en ese lugar, se le acercó a Corrie
Y él dijo, se había convertido al cristianismo, ahora él le dice, sé que Dios me ha perdonado por las cosas crueles que hice allí. Y luego dijo, me gustaría escuchar que tú también me perdonas. Y extendió la mano. Y la historia dice que ella no hallaba qué hacer, porque le revivió todas esas memorias. Pero ella dijo, Señor, ayúdame a perdonar a este hombre. Y ella dice que no explica cómo, que una fuerza le hizo que bajara su mano. Y lo agarró, extendió su mano y se estuvieron agarrando por un buen rato la mano. Qué tremendo, ¿no? Dice que ese sentimiento trajo un calor y un perdón a su vida como nunca antes. Y ahí estuvieron. Y él le dijo, ella le dijo, te perdono, hermano, de todo corazón, mientras las lágrimas corrían por sus ojos. Dice ella, fue una de las cosas más difíciles que Dios me pidió que hiciera. Pero dice, pero Él me dio el poder para hacerlo. Así que el ideal ético, mi querido hermano, me puse a hablar y se me olvidó pasar el slide. Dios quiere que vivamos una vida ética, la vida del reino aquí en esta tierra. Y esto es Corrie ten Boom, una imagen de ella. Mis queridos hermanos, Dios nos va a capacitar a mí y a ti para que podamos practicar el perdón que Él nos pide por gracia, por su gracia y por su poder. Él nos va a ayudar. Yo no sé con qué tú puedas estar luchando, no sé cuál pueda ser lo que todavía te detiene de acercarte a alguien para resolver un problema, pero Dios te puede dar el poder para resolverlo. A veces tenemos situaciones que no hemos resuelto aún como cristianos, con un amigo, con un familiar, con un hijo. Dios quiere que nosotros vivamos una vida que se asemeje a la de Jesús. Entonces, vamos a reflexionar. En respuesta a nuestra interrogante inicial sobre cuál es la ética y la moral de Jesús, podemos decir que primero la ética y la moral de Jesús no es otra cosa que algo que nos desafía a la obediencia, a hacer la voluntad de Dios que está reflejada en su ley, la ley, sus mandamientos, en el principio que está allí. Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo, y Él espera que nosotros hagamos el bien. Otra cosa es que Dios, la santa ley de Dios está basada en un principio, y ese principio es el amor, porque Dios es amor. Amar a Dios y amar al prójimo es nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios. La ética de Jesús nos desafía a ir más allá de la obediencia de la letra, ¿verdad? Literal. Es algo más, es buscar reflejar el carácter amoroso y misericordioso de Dios. Es algo más que eso. Es un amor, es un amor y una reflexión del carácter de Cristo que perdona al que no merece y muestra misericordia al pecador arrepentido. Esa es la ética del Señor Jesús para nosotros. Así que, mi querido hermano y hermana, amigo, y a los que nos ven, que yo no los veo, pero ustedes me ven. La pregunta es, si Dios es bueno y Dios quiere estar en esa relación con nosotros, y si Jesús nos ofrece a nosotros esa gracia que no nos corresponde, o que nos corresponde, nos corresponde a nosotros aceptar voluntariamente. Porque si no la aceptamos, no la vamos a tener. La pregunta es, ¿vamos a aceptar nosotros lo que Dios nos ofrece? Nos ofrece que aceptemos esa gracia voluntariamente y también la fe en que Él puede salvarnos. Y esa fe que nos va a dar las fuerzas de poner nuestra vida en conformidad con su santa ley. La ley de Dios que refleja su carácter. Dios espera que nosotros seamos fieles y obedientes a sus preceptos. Recuerden, la norma de la ley de Dios la estaremos guardando por la eternidad. A veces yo he oído a algunos
Hay una gente que están hablando por ahí unas cosas medias raras. Algunos dicen que en la Biblia no dice que vamos a guardar el sábado en el cielo y cosas así. Lo triste es que escucho a algunos pastores diciendo eso. Anyway, Dios nos invita hoy a que vivamos por su ley. Y Él dijo que vendría otra vez. Y aunque pareciera que sea tardado, Él va a volver otra vez. Él no se ha olvidado de nosotros. ¿Lo creemos? Él no se ha olvidado. Hace 2000 años, la Biblia dice en Gálatas 4:4 que cuando llegó el tiempo, Él vino. En el momento preciso que estaba allí en Daniel, pero nadie lo vio. Ni los israelitas, nadie lo vio, pero después que en las profecías se empezaron a estudiarse, nos dimos cuenta de que sí, que ya estaba allí, decía en qué año iba a venir y en qué año lo iban a matar. Así que, y luego Él se fue y dijo que iba a preparar un lugar para ti y para mí. Seamos fieles porque Él no se olvidó de ti. Y aunque tú y yo descendamos a la tumba, Él no nos va a olvidar. Y un día a lo mejor usted no va a estar vivo o yo no estemos vivos, pero usted asegúrese de que usted va a escuchar el sonido de la trompeta. Aleluya. Usted se va a levantar ahí. Yo quisiera vivir, si estoy vivo, me gustaría vivir al lado de un cementerio. Yo quiero ver cuando esas tumbas empiecen a abrirse ahí. Con el tema Transformados por Jesús. Así que esperamos verles mañana y a los que se quedaron en la casa, mañana vengan para acá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado una ética diferente. Gracias porque tus preceptos, los 10 mandamientos, nos pueden ayudar a vivir la vida del reino eterno aquí en esta tierra ahora. Que podamos, Señor, por la dirección de tu Espíritu, hacer tu voluntad, que la ley tuya esté en medio de nuestro corazón y que podamos vivir para agradarte a ti, que podamos ver en nuestros semejantes a otros semejantes a nosotros, que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos y, oh Dios, que podamos honrarte en todo lo que tu palabra dice. Padre, ahora vamos a regresar a nuestros hogares, que tu presencia, cuidado, protección y bendición acompañe a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.